Hola papás, mamás, niños y niñas, jóvenes y jóvenes. Bienvenidos a un video más de Papá Profesor, donde los ayudamos a que los ramos de matemáticas y ciencias dejen de ser una tortura y donde dejemos de tener problemas en nuestra casa por las malas notas y en el colegio. Y donde finalmente lleguemos a final de año y final de semestre felices, sin problemas. El video corto de hoy va a estar principalmente dirigido a geometría tridimensional, donde vamos a ver la clasificación de los cuerpos geométricos, poliedros y otras cositas. Este video está principalmente dirigido a alumnos de octavo básico. Ahora, si estás en cursos anteriores o en cursos posteriores, o eres una papá y una mamá que está preocupado porque su hijo no está entendiendo para la prueba que se le viene, este video va a ser el que te ayude. Antes de que comencemos a conversar de lleno en el tema que nos convoca hoy, te recuerdo que te puedes suscribir en YouTube al canal Papá Profesor. Dale a la campanita y dale al botón de suscripción para que recibas periódicamente videos acerca de las principales materias que se ven en matemáticas y ciencias. Pronto estaremos en Facebook e Instagram, donde aparte de las lecciones estaremos conversando de otros temas que tienen que ver con el rendimiento académico de los chicos. Ahora bien, comencemos a hablar de geometría. En los años anteriores, principalmente en quinto y sexto, porque ya en séptimo comenzamos a ver geometría tridimensional, hablamos de la geometría en dos dimensiones, la geometría plana, donde nuestras palabras más comunes son figuras y polígonos. Ahora bien, en la geometría tridimensional, que es la de la realidad que nos topamos continuamente todo el tiempo, empezamos a hablar de cuerpos y de poliedros. Comencemos con los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son regiones del espacio tridimensional que están limitadas por planos o por curvas. Por ejemplo, este cuerpo geométrico, por ejemplo, este otro cuerpo geométrico. Estos son ejemplos de ambos casos. En este caso, todas las caras son planas. Cuando todas las caras son planas, hablamos de un poliedro. Ahora, cuando una de las caras es curva, por ejemplo, esta cara es plana y esta cara es plana, pero la cara lateral es curva, estamos hablando de un cuerpo redondo. ¿Por qué es importante esto? Porque en los cuerpos redondos, cuando hagamos cálculos de áreas y volúmenes, siempre nos va a aparecer el famoso, nunca bien ponderado y a veces no muy querido, número pi, el cual hace que estos cálculos sean siempre aproximaciones y no cálculos exactos, como en el caso de los poliedros. Concentrémonos ahora en los poliedros. Una primera clasificación que podemos hacer es que los poliedros son convexos o son cóncavos. ¿Cuál es el caso del convexo? Que cuando nos ponemos afuera del cuerpo, siempre todos los ángulos van a ser convexos. En el caso del poliedro cóncavo, va a haber al menos un ángulo que va a ser cóncavo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso en forma fácil? Cuando hay una hendidura en la figura mirando desde afuera. Hay un hoyito. Ahora bien, en el caso de los poliedros convexos los podemos dividir en regulares e irregulares. Los poliedros convexos regulares son aquellos donde todas las caras son congruentes y donde todos los vértices tienen la misma cantidad de caras, lo cual se llama el orden de los vértices. Todos los vértices tienen el mismo orden o todos los vértices tienen la misma cantidad de caras que concurren a él. Ahora bien, ¿qué significa que todas las caras de un poliedro convexo sean congruentes, que tienen la misma forma y tamaño, que es lo único que importa en geometría? No importa el color, no importa el grosor de la línea, sino que tengan la misma área y la misma forma. Si eso no se cumple o no se cumple que todos los vértices tengan la misma cantidad de caras concurriendo a él, estamos en presencia de un poliedro convexo irregular. Ahora, ¿cuál es la principal división de los poliedros? Los podemos dividir en prismas y pirámides. Los prismas son figuras de este tipo. ¿En qué se distinguen de las pirámides? Siempre en los prismas tenemos dos caras basales. En este prisma triangular tenemos dos triángulos congruentes.
siempre dos caras, una encima de la otra. En este caso de este prisma cuadrangular tenemos dos cuadrados. Ahora, si usamos esos dos polígonos, porque son planos, así que podemos hablar de polígonos sin problemas, lo ponemos uno encima del otro y lo unimos a través de líneas, tenemos un prisma. Por eso que siempre todos los prismas tienen una cantidad de caras que se puede determinar a partir de la forma del polígono que hace de base. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, este prisma tiene 6 caras, pero este polígono tiene 4. Entonces, a ese 4 súmale 2 y vas a tener el número de caras. Este polígono tiene 3. Súmale 2 y tendrás el número de caras del prisma. Si tienes, por ejemplo, una cara con 15 lados, súmale 2 y tendrás el número de caras que tiene el prisma correspondiente. Ahora bien, las pirámides. Las pirámides se forman a partir de una base con forma de un polígono y luego se elige un punto que se llama cúspide desde el cual surgen líneas que se unen a cada uno de los vértices del polígono. Por lo mismo, siempre las caras laterales de una pirámide, siempre son triangulares. Por lo mismo, en el caso de que yo quiera calcular el número de caras de mi pirámide, tengo que ver la cantidad de lados que tiene el polígono base y le sumo 1. Por ejemplo, acá, este es un rectángulo que tiene 4 lados como todos los rectángulos. Si yo le sumo 1, tengo 5. Esa es la cantidad de caras que tiene mi pirámide. Vamos en detalle ahora en la clasificación de los prismas. Los prismas se pueden dividir en rectos y oblicuos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? Tomemos un prisma. ¿Vale? En ese caso, mejor este no, un cubo, voy a tomar este, el prisma de base triangular. En ese caso, todas las líneas que unen los vértices de las caras basales forman ángulos de 90 grados con las correspondientes caras basales. Ese es un ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Si esos ángulos no son de 90 grados, es decir, las caras basales están desplazadas, estamos en la presencia de un prisma oblicuo. Es como, por ejemplo, si a este prisma de base rectangular le hiciera un corte ahí y le hiciera un corte en el mismo ángulo ahí, tendría un prisma. Vamos a pintarlo ahí. De esta forma. ¿Se entiende? Ahora bien, los prismas también los podemos clasificar en regulares e irregulares. En este caso, el prisma regular es el que está formado por una base que es un polígono regular. ¿Vale? Siempre las caras laterales de los prismas, vamos a volver a mostrar este prisma, tienen forma de rectángulo o de cuadrilátero. Por ejemplo, si el prisma es recto, las caras laterales van a ser rectángulos. Si el prisma es oblicuo, las caras laterales van a ser romboides. En el caso de un prisma regular, como estábamos diciendo, las caras basales van a ser polígonos regulares. Por ejemplo, un rectángulo que tiene, un cuadrado que tiene, por ejemplo, todos los ángulos de la misma medida y todos los lados del mismo largo. ¿Ok? Acuérdense que los polígonos regulares son esos, donde todas las caras, donde todos los lados tienen la misma longitud y donde todos los ángulos interiores tienen la misma medida. Si esas condiciones no se cumplen, es decir, estamos en presencia de caras basales que no son polígonos regulares, estamos inmediatamente en la presencia de un prisma irregular. Por ejemplo, si las caras basales de este prisma fueran rombos, un rombo, acuérdense que tiene todos sus lados del mismo largo, pero sus ángulos interiores no son todos iguales. En ese caso, inmediatamente es un prisma
irregular independiente de que las caras laterales sean rectángulos. Entonces podemos tener todas las combinaciones. Podemos tener prismas rectos regulares, pero también podemos tener prismas rectos irregulares. Ahora, pasemos a nuestras pirámides. Aquí me acaban de traer una pirámide. Si se fijan, recordemos la definición anterior, tenemos una cara basal y tenemos una cúspide. Esto es lo más cercano a una pirámide recta, ¿vale? ¿Por qué es recta? Porque el centro del polígono, si se une a través de una línea recta con la cúspide, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Visto de otra forma, si yo trazo una línea acá y la hago caer justo en la mitad de esta arista, se forma un ángulo de 90 grados. Si eso no se cumple, porque la cúspide está desplazada con respecto a la base, estamos en presencia de una pirámide oblicua. Ahora bien, ¿cuándo una pirámide es regular? Cuando la base es un polígono regular, repito, que los polígonos regulares tienen todos sus lados del mismo largo y todos sus ángulos interiores de la misma medida, y a su vez las caras laterales, que siempre en una pirámide son triángulos isósceles. Acuérdense que el triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida y el otro de diferente. En este caso, los ángulos de igual medida son los que unen la cara a su base. Este y este. ¿Ok? Si esas condiciones no se cumplen, estamos en presencia de una pirámide irregular. Por ejemplo, ese sería el caso de una pirámide cuya base fuese un romboide, un rombo o un rectángulo. Esto es lo más cercano a un cuadrado, pero también podríamos tener un pentágono regular, un hexágono regular, etc. Ahora pasemos de los poliedros a los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos, acuérdense que son aquellas regiones del espacio delimitadas por caras en las cuales al menos una es curva. ¿Y cuáles son los principales? Los conos, los cilindros y las esferas. Vuelvo a tomar este cilindro y vuelvo a mostrar que las caras laterales de este cilindro son circunferencias, independiente que tengo dos caras basales que son planas. En el caso de la esfera, todas las caras son curvas, no tengo nada plano en una esfera. Ok, chicos y chicas, papás y mamás, espero que este video les sirva de mucha ayuda para el próximo control y prueba y que se entiendan todos los conceptos que vertimos en este. Espero sus comentarios y cualquier duda o consulta, por favor, déjenmela ahí. Les recuerdo que Papá Profesor también da clases personalizadas y se pueden contactar a mí o a mis compañeros a través del teléfono y del correo electrónico que voy a dejar en la descripción de este video. Muchas gracias y que tengan un excelente día.